¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿son los inmigrantes legales, pobres y poco educados, una carga pública y por tanto no se les debe dar la residencia permanente o la ciudadanía de los Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, la mayor organización defensora de los inmigrantes en el este de los Estados Unidos. Gustavo Torres, una cálida bienvenida al programa. Mil gracias por invitarme nuevamente. Gustavo, ¿qué piensas tú de esta nueva regla que dice que ser pobre y poco educados te descalifica para que te den la ciudadanía o la residencia permanente de los Estados Unidos, esta política inmigrante de Trump? Es lo que nosotros llamamos el racismo de esta administración. Absolutamente, está totalmente demostrado que su enfoque es atacar a las personas de bajos recursos, a las personas pobres, a los inmigrantes. Y recuerda que esta administración, Jorge, empezó diciendo a los inmigrantes indocumentados, no a los inmigrantes legales, diciendo son violadores, son criminales, no tienen que estar acá. Trae la droga. Exactamente, y mi enfoque es esta gente. Con esta nueva regla se ha demostrado que realmente el enfoque no eran las personas indocumentadas, son los inmigrantes en general. Nosotros rechazamos estas nuevas regulaciones sencillamente porque este país históricamente ha sido construido por inmigrantes pobres y no educados históricamente. Los italianos, los alemanes, los europeos, todos los que vinieron solo con una mochilita cargada, buscando el futuro, huyendo de la violencia religiosa o política, o solamente por la pobreza. Sí, los irlandeses, cuando se estaban muriendo de hambre, llegaron aquí miles, millones de todos estos inmigrantes, son los que han construido esta nación. La diferencia es el color de la piel. Precisamente, el color de la piel. Estamos viendo que recientemente la congresista demócrata Ilhan Omar, que es una dura crítica del presidente Trump, ella es de Somalia. Recientemente, entonces, el presidente Trump la ha descalificado sistemáticamente, diciéndole que ¿por qué no se vuelve a su país? Y por ser de Somalia y considerar que es un país de África, ella considera que eso es un agravio, porque Trump ha dicho que se vaya a esos países de mierda. Ella le contesta ante estos recientes ataques que Trump es un racista y un fascista. ¿Está en lo cierto? Absolutamente. Nosotros compartimos esa. Es una mentalidad totalmente racista. Si nosotros miramos cómo empezó el fascismo en Alemania, nos damos cuenta que se estaban enfocando en una población y el lenguaje utilizado. ¿Sabes cuál es el lenguaje, Jorge? Deshumanizar a estas personas, para que después cuando yo los ataco o los mato o los desaparezco o los destruyo, realmente los tratemos como si fueran animales. Es exactamente lo que está haciendo esta administración. Y como te decía, inicialmente empezamos con los indocumentados y ahorita estamos enfocándonos en las personas que están legalmente aquí, pero que no tienen recursos económicos. Así pues, de que es bien importante que identifiquemos cuál es esta agenda racista, nacionalista blanca, que esta administración desde la Casa Blanca está encabezando. Y desde el principio lo tenían bien claro y lo dijeron en sus notas informales que logramos ver a través de los medios de comunicación cuál era el enfoque. Ahorita lo están colocando en práctica. Así pues de que nosotros tenemos que estar bien alerta y continuar esta lucha. Llevamos 2 años y medio de Trump y ya vemos los efectos que está logrando este discurso repetitivo de, como tú dices, descalificar sistemáticamente a las minorías, en caso particular también los latinos. La reciente masacre de El Paso, detienen entonces al autor, confiesa a la policía que el motivo de su masacre era matar a tantos mexicanos como pudiera y parar la invasión hispana. Y una residente de El Paso terminó diciendo una vez que pasó la masacre: por primera vez en mi vida estoy teniendo miedo de hablar en español en público. Primero que todo, mi más sentido pésame y solidaridad con esas familias de mexicanos, mexicanas y de otras familias que murieron en una masacre más en este país. Ya llevamos decenas de masacres sin hacer nada a propósito, absolutamente nada, solo
diciendo oraciones y bendiciones. Y eso no salva vidas en este momento. Son políticas claras las que salvan vidas. Ahora bien, el odio y el racismo ha existido en este país desde hace decenas y decenas de años. La gran diferencia ahorita es que tenemos un presidente que está promoviendo, motivando y envalentonando el racismo. Esa es la gran diferencia, lo que nosotros estamos viendo ahorita. Cuando vemos esa masacre y vemos esos comentarios de este criminal en contra de la comunidad latina y mexicana, no es que no hubiera ocurrido, no es que no tuviéramos ese tipo de personas, es que se sienten totalmente envalentonados porque desde la Casa Blanca están utilizando el mismo lenguaje que él está usando en contra de la comunidad latina, en contra de las minorías, en contra de los inmigrantes. En días recientes también, redadas masivas en Mississippi. Estamos hablando de que en un solo día han detenido a unos 700 migrantes, la mayor operación en la historia de ese estado en un solo día. Eligieron el primer día de regreso a la escuela de los alumnos para que una vez que estuvieran en clase, hacer la operación masiva y detener a sus padres. Muchos de esos niños han quedado a la deriva, una vez más, la separación familiar, la intolerancia cero de Trump. Pero ahora un artículo del Washington Post indica que las investigaciones muestran que las 5 empresas propietarias de esas plantas de procesamiento de alimentos tenían conciencia de que estaban contratando a indocumentados y a pesar de ello los contrataban. Y hasta el momento no ha habido ningún tipo de castigo, ningún tipo de penitencia por violar la ley. Tu lectura. Así es sencillamente el enfoque no son los dueños de las empresas. El enfoque no es la gente que hace el dinero, el enfoque son los inmigrantes que están acá construyendo este país, que no son blancos. Ese es el enfoque y ese es el ataque fuerte en contra de nuestra comunidad. Jorge, pero hay que aclarar una cosa. Y otra vez, no es esta administración la que está haciendo eso, es el sistema mismo. Con el presidente Obama ocurría permanentemente este tipo de redadas. 2,5 millones de latinos fueron deportados bajo el presidente Obama, que se decía que era proinmigrante. Es el sistema mismo, un sistema carcomido, un sistema racista, que es lo que promueve este tipo de ataques en contra de nuestra comunidad. Lo que hace esta administración es simplemente develar un sistema racista y utilizar un lenguaje claramente racista en contra de nuestra comunidad. Pero es un sistema que viene por muchísimos años, destruyendo familias y destruyendo comunidades. Tú mencionaste al presidente Barack Obama. Simplemente para aclararle a una audiencia que no vive en los Estados Unidos y piensa, como tú dices, que de repente un gobierno es mejor o peor que otro. El candidato Barack Obama, cuando era candidato, prometió que en el primer año de gobierno iba a hacer una reforma migratoria amplia, eventualmente con camino a la ciudadanía, y tenía la mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Y sin embargo, no hizo nada, es decir, traicionó a la esperanza de los hispanos de votar por él porque los iba a ayudar, dio vuelta su carta y empezó a hablar del cuidado de salud de Obama. O sea que Obama también, como tú dices, no hizo nada por ayudar a la comunidad hispana. Así es, y por eso fue que nosotros respondimos haciendo desobediencia civil, marchando, protestando en la Casa Blanca, denunciando la separación de las familias bajo el presidente Obama. La situación ahorita es peor, otra vez porque te digo, porque es un racista quien está en la Casa Blanca, un racista que está mandando mensajes de odio permanentemente a través de sus Twitter o a través de su boca, permanentemente a unos sectores que son violentos, realmente terroristas, ¿sí? Lo sabemos, el mismo FBI ha dicho, la amenaza más grande que tiene este país no son los musulmanes o las minorías o los inmigrantes, son los blancos armados, fascistas que existen en este país y que han causado decenas de masacres. Ese mensaje desde la Casa Blanca, enviado con ese mensaje de odio, genera que se envalentonen para destruir y atacar y masacrar nuestra comunidad. Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gustavo Torres, él es el director ejecutivo de CASA, la mayor organización defensora de los inmigrantes en el este de los Estados Unidos, sobre el tema
de inmigración aquí en Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Gustavo Torres. Estamos viendo si el hecho de que los inmigrantes legales, pobres y poco educados, no tengan derecho a la ciudadanía o a la residencia permanente según una nueva reglamentación de la política del presidente Trump. Gustavo, ¿podría afectar esta nueva regulación, esta nueva medida a los indocumentados? No, y eso es bien importante. Las personas indocumentadas no califican a ninguno de los beneficios que esta administración está bloqueando en contra de los inmigrantes. Así pues, estamos hablando de cerca de 12 millones de personas. Ellos saben perfectamente y ellas saben, no necesitan preocuparse por ese tipo de cosas. E igualmente, hay otras categorías que tampoco califican bajo esa nueva regulación. Por ejemplo, los que están solicitando su ciudadanía o residencia y son refugiados, o son personas que vienen por asilo político. O sea, son varias categorías que no están incluidas. El mensaje más serio de esta regulación es generar terror en nuestra comunidad. Y nosotros tenemos que ser bien claros, y yo les pido a nuestra comunidad que se eduque muy bien y que se oriente muy bien, porque, por ejemplo, muchas de las personas son indocumentadas y tienen hijos que son ciudadanos, no tienen ningún problema para calificar para esos beneficios, ningún tipo de problema. Así pues, de que es importante que nos eduquemos, que a pesar de que son políticas racistas, realmente son limitadas y no van a impactar a la gran mayoría de los inmigrantes. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez visitó lo que le llaman oficialmente los centros de detención de migrantes en la frontera sur con México. La calificó de campos de concentración. El presidente Trump ha dicho, si no les gusta en su centro de detención, que no vengan, y el comentarista de radio de extrema derecha, Rush Limbaugh, ha dicho que tomar agua en esos centros de detención o campos de concentración de los inodoros es ya un paso hacia adelante de los migrantes. Es cruel, es inhumano, es realmente una política que trata de enviar un mensaje para disuadir a la gente que entra a este país. Ese es básicamente el enfoque. Cuando tú empiezas a deshumanizar de esa manera, no solamente a los padres, sino a los niños. Estamos hablando de niñitos que están en esos centros de detención, que tranquilamente sí pueden ser llamados centros o campos de concentración, porque la forma como están tratando a nuestra comunidad es humillante. Sabemos que hay casos de violencia sexual, sabemos que hay casos de maltrato, sabemos que hay casos donde no le dan ningunos elementos básicos de higiene a esos niños y a esas niñas. Así pues, de que definitivamente es un momento de reaccionar y de luchar en contra de esta administración. Y eso es lo que estamos preparando a propósito. Nos estamos preparando para una gran marcha en contra de estos abusos, de estos maltratos. Tenemos que expresar nuestra angustia, nuestra rabia, la forma como nos sentimos, y vamos a crear un ambiente en que la gente se pueda expresar y denunciar estos ataques en contra de nuestras familias. Si se está viendo esta conversación desde fuera de los Estados Unidos, claramente la gente podría tener una visión equivocada de cómo presentan los medios de comunicación este fenómeno de los migrantes. Es decir, si tú y yo vivimos acá, y la prensa trata de pintarlo, y por supuesto el gobierno, que el fenómeno empieza en el momento que hay un ser humano que atraviesa una frontera con papeles o sin papeles, y ahí empieza, ¿qué hace en mi casa que me invade, que amenaza a la seguridad nacional? El New York Times en días recientes publicó un artículo, y leo textualmente lo que dice, porque aparentemente esta es la raíz de todo el problema. Y dice: ¿por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras? Occidente nunca respetó las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuánto el país anfitrión ha arruinado a otros países. Hoy en día, 250 millones de personas son migrantes. Se desplazan porque los países ricos le han robado el futuro a los países pobres. Por ejemplo, los guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a los Estados Unidos, el país que les vende armas y les compra drogas, vienen acá
porque nosotros, Occidente, fui allá antes. Y concluye el artículo, dice, si los países ricos no quieren pagar este precio, es decir, de tener migrantes en sus fronteras, deberían, primero, frenar a sus corporaciones de robarles la riqueza, a los recursos naturales, y hacer el comercio mundial más junto. De lo contrario, concluye, la factura que les pasarán los países devastados sería prohibitiva. ¿Esta es la esencia? ¿Sabes qué dice nuestra comunidad? Nosotros estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Así resume todo lo que me acabas de decir, es exactamente, nos lo dice nuestra gente permanentemente. Yo estoy aquí porque me sacaron de mi país. Estoy aquí porque llegó Estados Unidos a intervenir a mi país, económicamente, políticamente, militarmente. Esa es la explicación y la razón fundamental por la que la gran mayoría de los inmigrantes están llegando a este país. Los acuerdos que se firmaron recientemente, estamos hablando de Estados Unidos, el gobierno de Trump, con el gobierno de México, para que refuerce su frontera sur con Guatemala. Acuerdo con Guatemala para que refuerce su frontera sur también con el resto de Centroamérica. ¿Tus reacciones? No van a poder, esa es la cuestión. Así México y Guatemala hagan eso, que nosotros lo rechazamos, pensamos que son políticas totalmente erróneas por ambos presidentes. Y a propósito, uno de derecha y el otro de izquierda están haciendo lo mismo. No van a poder resolver el problema de migración. El problema de migración no se resuelve metiendo a la gente en las cárceles y en campos de concentración. El problema de migración se resuelve teniendo unas sociedades más justas, teniendo unas sociedades donde le demos oportunidad a nuestras familias. La gente no quiere salir de nuestros países. ¿Para qué vamos a salir de nuestros países? Lo que queremos es tener países vivibles, países más dignos, más justos. Mientras no resolvamos el problema de que aquí yo me gano $100 en el día y allá me gano $5, no vamos a resolver el problema de migración. Esa es la verdad. Te invito a hacer una nueva pausa, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo Torres, es director ejecutivo de CASA, la mayor organización defensora de los inmigrantes en el este de los Estados Unidos, sobre el tema de inmigración en Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos conversando con Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, la mayor organización defensora de los inmigrantes en el este de los Estados Unidos. Gustavo, ¿cómo puede jugar este tema de la inmigración, de los migrantes, del odio, la xenofobia en las próximas elecciones de noviembre del 2020? Bueno, este presidente ganó las elecciones en el 2016 efectivamente utilizando el odio, el racismo, la xenofobia definitivamente, y quiere repetir esta misma situación en el 2020. Nosotros nos estamos preparando para ello, estamos trabajando fuertemente, estamos registrando a nuestra gente para votar, estamos organizando desde ya toda una campaña, tocando puertas, movilizándonos para asegurarnos que nuestra gente salga a votar. Sabemos que hay un sector de la población en este país que rechaza la forma inhumana y el maltrato en contra de los inmigrantes. Es un sector que en el 2018, en las elecciones para las cámaras de representantes, mandó un mensaje bien claro y rechazó estas políticas de esta administración. Estamos y creemos que para el 2020 va a ocurrir algo similar. Por eso nosotros seguimos optimistas y estamos movilizando a nuestra comunidad. Ahora bien, no solamente las elecciones juegan un papel, que la gente participe activamente en las marchas, en las movilizaciones, sobre todo las personas indocumentadas, aunque están asustadas, la gente sabe que es de la única manera que está defendiendo sus derechos. Estamos preparando una gran marcha para el día 12 de octubre, el Día de la Raza, la famosa Día de la Raza, que nosotros pensamos que es un día de rechazo a estas políticas de esta administración. Estamos preparándola para organizar a nuestra gente para que salga a marchar y los que puedan votar, que se registren para votar. El análisis que se hace de la diferencia de la democracia, entre comillas, dice que la diferencia entre los ricos y los pobres en la democracia es que los pobres votan una vez, por ejemplo, como acá, cada 4 años, y los ricos votan todos los días porque levantan el teléfono y cambian entonces con su influencia, con su presión, las reglas, los documentos, los proyectos de ley.
Y la única forma que concluye para que haya un contrapeso a esa levantada del teléfono es que la gente salga a la calle a hacer sentir su voz, de tal manera que quien esté de presidente o de líder escuche las dos campanas y no solamente escuche la llamada de teléfono. Ese es un poco el principio de hacer una marcha para que se vea claramente el malestar de todo lo que está pasando. Jorge, así es, tú lo describiste muy bien. Definitivamente los sectores que tienen dinero tienen mucha influencia, levantan el teléfono y resuelven cosas. Nosotros no lo tenemos. Tenemos a la gente, a nuestra comunidad. Por eso nuestra comunidad tiene que salir, tiene que marchar, tiene que denunciar, tiene que estar activa de una manera pacífica, activamente luchando por sus derechos. Por eso nosotros como organización queremos generar todo un espacio donde la gente se pueda expresar. Nos han llamado permanentemente, no solamente los latinos, pero también otras comunidades para decirnos, tenemos que hacer algo. Nos están atacando, nos están matando, tenemos que denunciar este tipo de cosas. Y eso es exactamente lo que queremos hacer, abrir un espacio para que la gente participe. Gustavo, tú has estado en este tema de tu organización CASA por 25 años al frente como director ejecutivo. ¿Cómo has visto el sentimiento? ¿Qué es lo que tiene hoy por hoy en sus vísceras el inmigrante que distinto a lo que tenía algún tiempo atrás? Yo creo que la única diferencia es el color de la piel. Nosotros los latinos tenemos un color de la piel distinta a los europeos que llegaron. De las personas del Medio Oriente tienen un color de la piel distinta. Y entonces los que están en el poder nos rechazan por ello. De resto, no veo ninguna diferencia. Gente luchadora, gente echada para adelante, gente que viene aquí a tratar de educar a sus hijos, a tratar de sacar a sus hijos para adelante, con una mentalidad de decir, este país me dio la oportunidad y ahora yo quiero contribuir. Si tú hablas con una persona inmigrante, indocumentado, documentado, ciudadano, te va a expresar exactamente lo mismo. Así pues de que no veo ninguna diferencia. Gustavo Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mil gracias a ti otra vez por esta oportunidad.